Hola, bienvenidos a este estudio tour de Gonda Studio. Soy Samuel González y quiero mostrarte cómo va este progreso, este proceso de crecer en la producción musical, en la mezcla, en la grabación y mostrarte un poquito de lo que estamos haciendo acá en casa. Bienvenido. Estudié música en la Universidad Católica Cecilio Acosta y luego de 2017 me gradué y empecé a trabajar en clases particulares de canto. Luego empezaron a pasar unas situaciones en el país que no me permitieron desplazarme físicamente a dar clases. Así que aquí fue un punto de quiebre. Tenía que encontrar alguna manera de trabajar que fuese online y que no fuera algo que sucediera en un espacio físico. Y ahí fue donde encontré a Fiverr. Y empecé a trabajar como productor musical, cantante, arreglista, incluso de cuerdas, online. Y esto fue un cambio total para mi vida. Ahí fue cuando en mi primer sueldo de mis primeros 2 meses compré los monitores. Y aquí están los BX8A, que hasta el día de hoy me han acompañado. Son unos tipos fenomenales que me han acompañado hasta el día de hoy. Y también compré mi primera interfaz, que fue la 003 de DigiDesign. Esta se la compré a mi productor Isaías Alfonso, que fue el que produjo mi primer disco, Tocar tu Corazón, y de hecho se grabó con una de estas 003 míticas muy conocidas. Ahora yo la tengo acá en el estudio, pero es por más fines de memoria y de recordatorio de dónde empecé. Sigue siendo una gran interfaz. De hecho, hay estudios muy importantes que tienen la 003, pero que la han modificado con componentes nuevos, convertidores nuevos, y hay un montón de cosas que se le pueden hacer como upgrades para que sea una interfaz al día de hoy. El punto es que yo tenía un escritorio de estos normales de casa y tenía los monitores y tenía un Motif XF7 que mis papás me habían comprado hace muchos años cuando empecé la carrera, y eso fue una bendición enorme. Sin embargo, yo tenía eso y me mantenía ahí. Mira que también tenía este P220 del Perception 220 de AKG. Este fue mi primer micrófono, ¿no? Y esto lo tenía y con esto empecé a trabajar en Fiverr, con este micrófono, el Motif, la 003 y estos monitores. Que conste que fue luego de empezar en Fiverr que tuve los recursos para comprar la interfaz y los monitores. Así que esta fue mi primera etapa. ¿Qué es lo curioso? Que a pesar de que yo empecé allí, me quedé muchos años allí. Fueron, no sé, unos 5 años aproximadamente, que me quedé exactamente igual. Hasta que un día, 2 cosas detonan que yo quiera buscar algo mejor. Y ahí es donde me puse muy serio con la música. Porque tuve como ese impulso al principio, pero luego me quedé muy tranquilo. Y no veía mi trabajo como una empresa. Y hubo un creador de contenido en redes sociales, Instagram, que se llama Juan Duzán. Juan Duzán es un colombiano que vive en Nueva York y hace música para películas, y comencé a ver su setup, un video como este, y su setup fue profundamente inspirador para mí, tanto así que me hizo pensar, ¿por qué yo no estoy invirtiendo? Yo no me imaginaba mejorando de interfaz, de micrófono, incluso pagando un micrófono de $1000 o algo así. Yo decía que era imposible. Si pasaba de un micrófono de $100, $200, pasaría a uno de 300, pero nunca me arriesgaría a algo más. Pero cuando vi a JP Duzán, a Juan Duzán, de verdad que inició algo en mí, de querer crecer, echarle pierna y comenzar a tomarme en serio esto como una empresa. La otra persona que me influenció fue mi hermano, que está grabando este video detrás de la cámara, porque conversando con él yo le decía, bueno, quiero mejorar el micrófono. Entonces pasaba del 220, quizás me buscaba el 420, si no me recuerdo, el Perception de AKG. Pero era un salto muy pequeño, básicamente es casi el mismo micrófono, quizás con más patrones polares. Pensé en el Blue Bottle de Blue, pensé en varios otros micrófonos, incluso pensé en el Avanton, este micrófono rojo. Sin embargo, seguí pensando y dije, yo me puedo arriesgar y comprar un mejor micrófono. Y ahí fue donde hizo clic. Tanto la influencia de Juan como la de mi hermano me empujaron a pensar que se podía tener unas mejores condiciones de estudio. Y después de ahí, no hubo vuelta atrás. He crecido y te muestro estas imágenes. ¿De dónde salí? Esas versiones del estudio anterior
y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Así que esto es lo que tenemos en el presente. Básicamente, desde ese día que algo cambió en mi mente y mi corazón, no he dejado de invertir, de crecer y de tomarme muy en serio esta profesión, no solamente como algo que hago porque quiero, sino porque quiero hacer profesionalmente, como empresa, como trabajo y como legado. Bienvenido a Gonda Studio. Ahora conversemos de las partes individuales del estudio. Pregúntate, ¿qué es lo más importante de un estudio? ¿Cuál es el instrumento más vital, el equipo más trascendental? Y resulta que es el cuarto, la acústica. Mi estudio anterior era un cuarto, creo que la mitad del tamaño de este. Y el anterior era incluso más pequeño. Así que hemos mejorado, hemos crecido y seguiremos creciendo un poco más, que el Señor lo permita. Y mira, una de las cosas que más me costó entender fue esto, porque al principio mi amigo Ronner Urbina, tremendo ingeniero, me decía que tenía que tratar el estudio. Y yo decía, no, mira, con espuma, de esa de la que le ponen a los sofás, va a ser suficiente. Y él me intentó explicar hasta que yo hice clic y entendí que el coeficiente de absorción no es el mismo. Entonces él me enseñó y él fue mi ayuda para poder hacer estos primeros paneles. Confieso que al principio yo tenía mucho temor y no entendía el tema y los hice un poco finos, pero fue lo que me dio la fe. Compramos fibra de vidrio. Toda esta acústica que puedes ver alrededor está hecha de fibra de vidrio, no es espuma, está hecho de un buen material de absorción y el que se puede conseguir también en el país, porque idealmente sería lana de roca, pero no es tan fácil conseguirla. En cambio, la fibra es un sweet spot, es un material extremadamente bueno y cumple con un coeficiente de absorción muy bueno para el término del tratamiento acústico. Entonces hicimos estos paneles y estos paneles, el tratamiento acústico del estudio lo he hecho en unas 4 fases diferentes. O sea, empecé con unos 6 paneles y después hice las trampas debajo y después hice la nube y cuando me mudé para acá era más grande, hice otros paneles más y ahora me voy a mudar y voy a hacer otros paneles más y así he ido progresivamente. O sea, esto que está alrededor no fue de un solo golpe, fue poco a poco. Pero recuerda, lo más importante es el tratamiento acústico. En segundo orden, otra de las cosas, en mi caso, la producción musical, una de las cosas más importantes es la computadora, que está acá, que es la Mac Mini. Está aquí chiquitica atrás, pero está enchufada con un montón de gente. Discos duros, los cables, es una Mac Mini M4 Pro. Y antes de eso, ahí está la otra computadora, que es una Mac Mini del 2012 i5. Y esa me ayudó casi por 10 años. Produje un montón de canciones, un montón de música con esa Mac Mini del 2012 y nada más la formateé porque le cambié el disco duro de uno rotativo a uno sólido. Y esto también fue una recomendación de mi hermano, por eso estoy en el ecosistema de Apple, por lo menos para producir. Y fue hasta el año pasado cuando compré la Mac Mini M4 Pro y tiene 48 GB de RAM, tiene 1 TB de estado sólido. Y la verdad es que ahora, mira, puedo tener sesiones gigantescas, grabar, producir, todo en vivo, todo en tiempo real y también incluso hacer procesos de mezcla, todo en una misma sesión y no usa ni siquiera el 25% del poder de CPU. Esa es una pieza vital si trabajas en producción. Evidentemente, paga todo lo que puedas pagar, ahorra todo lo que puedas ahorrar para poder comprar una buena pieza. Sin embargo, cualquier computadora de la serie M de Silicon de Apple va a ser extraordinariamente buena. Otra pieza vital que también compré cuando hice este salto a la seriedad de la producción fue la interfaz. Esta es la Arturia AudioFuse Studio. Muy poca gente habla de esta interfaz. Esta interfaz tiene 4 entradas con preamplificador y tiene 4 más por atrás que yo la puedo usar para insertos, y para equipo análogo también para conectar el Rhodes o algunos equipos adicionales. También tiene 2 salidas de speaker, tiene speaker A y speaker B. También tiene, mira, aquí en los audífonos tenemos 2 salidas de audífonos, pero técnicamente puedes conectar hasta 4 audífonos, que yo lo he hecho así. También tienes toda esta sección de monitoreo que es genial porque puedes cambiar no solamente entre speaker A y speaker B, sino que también puedes cambiar de mezclas, puedes hacer mezclas diferentes. Y esto funciona muy bien porque cuando estoy grabando a algún artista, algún instrumento, el artista escucha una mezcla, como por ejemplo toda la mezcla, y yo puedo escuchar solamente el micrófono, porque tengo muteado lo demás,
y puedo escuchar el 100% de la captura seca, como le llega a la interfaz. En cambio, la persona que está grabando, el artista, escucha toda la canción, con efectos, con reverb, con compresión, para sentirse más a gusto. Pero tengo esa versatilidad de la interfaz. También tiene algo que a la gente le gustaba muchísimo y es el Bluetooth. Porque cuando llega una persona, quieren mostrar canciones. Entonces todo este rollo de envíamelo, pásamelo por acá, a ver si lo escuchamos. No, se conecta al Bluetooth y ya tiene acceso a este sistema de escucha a través de Bluetooth. Es algo genial. Otra pieza muy importante del estudio es el controlador, que es el Keylab de Arturia. Esta es la versión de 88. También es muy versátil. Yo antes tenía un Motif XF7, pero la verdad es que no le estaba sacando el potencial, sino que solamente lo tenía para controlador. Por eso lo vendí y compré este de 88, porque además tenía trabajos de video, de grabación de videos, que ameritaba que tuviera 88 teclas. Por eso vendí el Motif, porque no le estaba dando el uso adecuado, y compré este controlador porque necesitaba estas 88 teclas pesadas para grabar varios proyectos. Otra cosa importante es el micrófono. El micrófono principal del estudio es este Warm Audio 251, una emulación del LAM 251. Es un micrófono a válvulas y tiene patrón 8, tiene patrón cardioide y también tiene patrón polar omnidireccional. Es un micrófono a tubo, es del 1 al 10 como un 6 de brillante y realmente es muy agradable trabajar con él. Fue un improvement muy grande con respecto al P220 que tengo por ahí, que te mostré al principio. De verdad que fue sumamente genial la mejora. Ahora vamos a hablar acerca del rack del estudio. El rack del estudio también fue un gran desafío, sobre todo mental, porque yo no creía que esto fuera posible. Y lo que me ayudó a empujar la idea fue imprimir en una hoja como el wish list, todo lo que quería tener en el rack. Y armé el rack con una hoja impresa y lo ponía como en la pared. Y yo cada vez que me sentaba en el estudio miraba este rack hasta que lo hicimos. Este mueble lo fabricamos inspirado en un mueble de la compañía Output que ya está descontinuado, pero me gustó mucho porque tiene esta parte donde se pueden guardar cables y un montón de cosas. Hablando del rack, bueno, tenemos este distribuidor de audífonos de Mackie. Este lo recomendó Boris, el ingeniero de mastering. Muy bueno, pesa demasiado. Es muy necesario para el estudio, sobre todo cuando tenemos sesiones de grabación de coros. Tenemos el Furman, que no puede faltar siempre al inicio de la cadena, que es un acondicionador eléctrico. Tenemos el Watt 73, que es un preamplificador estilo NIF con ecualizador de la marca Warm Audio. Tenemos el 1176, la versión D de Audioscape, fabuloso compresor. Yo antes tenía el LA2A, también de Audioscape, que es óptico. Sin embargo, pude conversar con ellos para negociar, devolverlo y que me enviaran el 1176, ya que a fines prácticos del estudio tengo muchísima más versatilidad, pudiendo modificar el ratio, el ataque y el release, cosa que con el LA2A no se puede. Entonces hay una versatilidad mucho más grande. Puede ser suave, puede ser agresivo, depende de lo que se quiera. También tengo el Patch Bay de Samsung, que está acá, y tengo mi 003 original, también como recuerdo. Y tengo estos dos slots, que a mí me gustaría, por ejemplo, tener un Boost Comp de SSL por acá, pero eso es cuando le meta un poquito más a la mezcla. En la parte de arriba aquí tengo esta caja directa bellísima de Audioscape también, que tiene adentro componentes de un LA2A y tiene un knob de saturación o de carga. Entonces esto le da un poquito más de peso a las grabaciones. De verdad que es una pieza bellísima como caja directa. También tengo este drum pad de Machine, que también es sensacional porque no es lo mismo tocar baterías con el teclado que tocarlo acá, porque hay otro nivel de sensibilidad muy grande. Tenemos la pizarrita, que en la pizarrita siempre ponemos el nombre de los artistas que van a grabar y eso siempre a la gente le encanta muchísimo. Y bueno, básicamente esta es la parte del rack. Volviendo a la zona central, tenemos varias cosas que ahora son detalles interesantes. Por ejemplo, este trackpad fue una de las compras más inesperadas, porque esto me lo regaló mi esposa un día del padre y me hizo muy feliz, porque a diferencia del mouse, que tienes un desplazamiento vertical de la sesión para arriba y para abajo, con este mouse tienes otras cosas. Por ejemplo, aquí en Apple, mira, puedes hacer así en la sesión, mira. Y eso es, wow, una facilidad muy grande. Y lo otro que puedo ir arriba abajo,
¿verdad? Uy. Puedes ir de arriba abajo y también puedes abrir así. Esto es sensacional, hacer zoom en los audios. Entonces el nivel de desplazamiento es muy bueno y es muy agradable de usar. Tiene un montón de gestos, por ejemplo, puedes hacer un montón de gestos para hacer más rápido el trabajo en Mac. Muy buena compra. Otra cosa es que siempre también mido la temperatura y la humedad. Hay muchos equipos, también hacemos grabaciones de guitarras, de chelos, instrumentos de viento. La temperatura y la humedad importa y siempre lo estamos midiendo. Es un secreto de los estudios. Otra cosa interesante es que varias cosas del estudio funcionan de forma inteligente. Estos taquitos de TP-Link son fenomenales, son muy económicos y puedes controlar un montón de cosas con ellos. Por ejemplo, el micrófono, luces y otros equipos los puedo prender con el teléfono. Solamente están enchufados acá y esto va a prender incluso por horario. Hay veces que el micrófono, por ejemplo, es de tubo. Idealmente hay que prenderlo una media hora antes de trabajar, igual que el compresor, el preamplificador, el sintetizador. Son cosas que hay que prender idealmente media hora antes de usarlos para que calienten y estén en su punto máximo, según los manuales. Entonces con esto puedes prenderlo antes y lo puedes hacer incluso a distancia. Hay una sesión de grabación o algo, incluso estoy en otra parte, puedo encenderlos con tiempo de antelación y esto lo aprendí de Sanjay C, el youtuber famoso que da noticias acerca de la música, el tema de la automatización de la parte eléctrica del estudio. Otra cosa que tengo también son protección de oído. Estos son los tapones de oído, protección de oído de Loop. Yo tengo otros, pero estos son los mejores que he comprado, por eso te los quiero recomendar. Luego voy a hablarles acerca de la protección de oído. Pero a veces uno trabaja con instrumentos muy fuertes, con SPLs muy altos, como las trompetas, ¿no? O sección de metales, ¿no? Y como yo grabo aquí, no es una cabina aparte, importa mucho la protección de la audición, porque con unos audífonos normales que estén así sobre la oreja no vas a aislarte demasiado. Entonces, cuando es así, me pongo uno para proteger la oreja que está más cerca del instrumento y con el otro la tengo descubierta con el audífono con el que hago el monitoreo. Pero es importante tener protección auditiva. Y también están estos audífonos Shure, que son también muy buenos para el monitoreo. En otros audífonos que tengo, eso lo bueno es que aíslan bastante. Estos son los audífonos para monitorear a los artistas que vengan a grabar. Este es uno de los audífonos y este es mi audífono principal, que es el DT700 Pro X de Beyerdynamic. Sumamente agradable de usar, muy cómodo, es una experiencia muy buena. Y lo otro bueno es que el cable se quita y se pone, a diferencia de las versiones anteriores del 700 de Beyerdynamic. Otra cosa, mira, es que tengo esta pintura de mi hijo, porque es bueno trabajar y motivarse, ¿no? Siempre la tengo por ahí, entre otros detalles lindos y simbólicos. Otra cosa es que acá está el sintetizador, que es mi primer sintetizador, el único que tengo hasta el momento, vendrán más. Es el Pro 800 de Behringer, es un sintetizador polifónico que está inspirado en el Prophet 600. Entonces es una versión de 8 notas de polifonía, tiene 2 osciladores, filtro, amplificador y bueno, basado en el típico sonido sedoso y atmosférico, cinemático de los Prophet. Y este es el Touché, que sinceramente lo he usado muy poco, el Touché SE, que es como para hacer modulación o expresiones así, mira cómo se ve, modulaciones interesantes, como el bend de modulación de un teclado, pero con otra espacialidad. Ahora en la práctica el software no me convenció tanto y lo terminé dejando básicamente de decoración, pero poco lo he usado. Así que bueno, continuemos ahora con 2 teclados importantes del estudio. Y como dicen los boxeadores, en esta esquina tenemos el Rhodes MK2, que es un instrumento no solamente mítico y legendario por su sonido, sino también que simboliza mucho en la industria de la música. Es también una especie de trofeo tenerlo, es un símbolo de musicalidad, de historia, y es un logro poder tenerlo en el estudio. Tuve el honor de que un hermano en la fe pudiese vendérmelo y estoy muy agradecido por seguir cuidando de este monumento a la música que es el Rhodes MK2. Es de los años 80 y mira lo tan bellamente conservado que está. Te voy a mostrar una foto
de cómo lo queremos dejar. Así que hay que hacerle un proceso de restauración visual. Sin embargo, a nivel de sonido está espectacular y queremos, por ejemplo, cambiarle esto por una tapa de acrílico, cambiarle esta parte de cuero por un cuero blanco idealmente. Todas las partes metálicas hay que cromarlas. Entonces es un proyecto que vendría en los próximos meses o el próximo año. Mira cómo es por dentro. Esta es la parte interna. El dueño anterior le puso esta batería, ya que la batería en teoría va por dentro y así se puede tener un acceso como que más rápido. Pero aquí puedes ver cómo funciona Rhodes por dentro y ya está conectado para funcionar cuando se necesite en cualquier sesión de grabación. Ya lo he utilizado y la diferencia es bastante sabrosa de escuchar con respecto a las librerías, y yo tengo muy buenas librerías. Sin embargo, es otra cosa no solamente escucharlo, sino tocarlo. La interacción con el instrumento es completamente otra cosa, porque nadie emula un controlador con el golpe, la acción de teclado que tiene un Rhodes. Así que de verdad es un privilegio poder tenerlo acá en el estudio. Ahora en esta esquina tenemos a este piano, que es el Sauter, que es un piano alemán que había traído una maestra de piano italiana a Venezuela, a la ciudad de Maracaibo, y luego fue heredado por otra familia, y luego esta familia también creció y me llegó la oportunidad de recibirlo. Me lo regalaron, y luego, gracias a esta bondadosa familia, pude tener la oportunidad de empezar a restaurarlo, que fue un proceso bastante largo, entre ellos pintarlo. Este no es el color original, lo pintamos así. Y también le hicimos un proceso de volverle a poner cuerdas, que le faltaban como unas 8 cuerdas. Se restauró también esta parte, la parte de la sordina. Se balancearon varias cosas de los martillos. Todavía le falta trabajo, pero por lo menos está en un nivel operativo y funcional para poder usar un piano vertical. No es un Steinway en el sonido, digamos, hiperpulcro de piano, pero para un sonido con estas cualidades de piano vertical, hogareño, afinado en el buen sentido, cumple una función también muy interesante, estética, que he usado en varias producciones. También tengo este controlador que funciona para viajar, se mete en un bolso y ya está. Lo compré en un último viaje y funciona perfectamente para ese propósito. No lo uso para producir acá, sino cuando toca viajar. También tengo esta mandolina que me acompañó en la universidad. De hecho, está en un video de YouTube en la canción Venezuela Vuelve a Brillar, que toco esta mandolina. La tengo desafinada porque ya me pasó que por la tensión que tiene la mandolina, si se deja apretada, tiene tanta tensión que aquí se rompe. Y tuve que llevarla a nuestro luthier de confianza para volverla a poner en su sitio. Así que mientras no la uso, la tengo desafinada para que no sufra por la tensión. Y aquí hay un par de cosas nostálgicas, lindas. Por ejemplo, está este paño, que una de mis inspiraciones de vida para hacer música fue mi abuelo José Madeira. Él tocaba acordeón y tocaba en el grupo folclórico de Portugal en la ciudad de Maracaibo. Tocaba acordeón, tocaba clarinete y lo veía tocar todas las noches. Nuestra pasión por la música viene de él, y este paño era algo que él tenía, donde ponía en las piernas el acordeón, y lo usaba para practicar, y fue una de las cosas que pude heredar de mi abuelo. Así que esto tiene un valor simbólico que me recuerda a él. Y también acá en esta silla, que también debemos restaurarla, están también, esta silla era de mi abuelo, y aquí están las partituras de mi abuelo, entre muchas cosas. Esto es el puño y letra de mi abuelo, y puedes ver cómo sabía leer música y escribir música. Y esto es un tremendo recuerdo que acompaña a mi familia también, y está aquí dentro del estudio. Volviendo a hablar acerca de micrófonos, tenemos un micrófono que no se usa mucho, pero cuando se usa hace la diferencia, y es el SM8000 de Behringer. Y este micrófono es un micrófono de medición, es omnidireccional y se utiliza con un archivo del perfil de este micrófono conjunto a un programa como por ejemplo SonarWorks, y puedes calibrar la sala. Entonces es un micrófono muy económico para el trabajo que hace. Hay micrófonos muy costosos que hacen lo mismo. Sin embargo, este es el que compré y funciona muy bien, hace el trabajo muy bien, y es con el que he podido calibrar la sala, que no solamente es el factor acústico, sino también correctivo a nivel
digital. Y entre otros micrófonos que también están en el estudio, como por ejemplo el 57, que lo tengo acá, fantástico micrófono para grabar percusiones. No importa qué tan bueno sea tu micrófono de condensador de diafragma grande, el 57 y los diafragmas pequeños siempre van a ganar para las percusiones. Además hay varios micrófonos más, pero otro que es estratégicamente importante es este micrófono de cinta de la compañía SE, que parece ser que a la gente le está encantando cada vez más esta compañía. Si no conoces SE, son los micrófonos de cabeza roja, que el filtro de anti-pop del cabezal es color rojo. En este caso no es rojo, pero este es el micrófono de cinta activo VR2, Voodoo VR2. Tiene una versión pasiva y esta es la versión activa. Los micrófonos de cinta son conocidos por ser muy suaves en los brillos, e incluso la palabra es sedoso, no son estridentes, es bastante pesado y es un micrófono muy bueno para grabar voces que sean muy brillantes, instrumentos que sean muy brillantes y quieras una grabación con calidez. Aquí el mecanismo con el que trabaja es un mecanismo activo de cinta. Y lo que hace es básicamente una cinta muy fina de aluminio, como 16 veces lo fino de un cabello humano, y vibra entre dos imanes y se capta el sonido. Es una gran herramienta porque cuando quiero algo, una forma de grabación más natural y quizás incluso más opaca, depende de la fuente o el material que esté grabando, esta es la opción acertada. Y bueno, es tan delicado que no se puede tener por ahí, incluso hay que guardarlo. El manual dice que si no se usa, se guarde y se guarde lo más protegido posible porque es bastante delicado el tratamiento de los micrófonos de cinta. Y bueno, más o menos esta es la versión actual del estudio y te voy a contar ahora lo que viene. Otra cosa importante del estudio que no te había mencionado es la silla. Me daba muchos dolores de espalda la otra silla. Yo tenía una silla verde, estas que se usan en las iglesias, de plástico, y me daba dolor de espalda. Luego mejoré otra silla, también plástica, muy linda, pero no era ergonómica, y también me daba mucho dolor de espalda porque, bueno, paso tantas horas sentado, imagínate, que no está hecho para eso. Está hecho para un restaurante, para una sala de una casa, te sientas ocasionalmente y te paras, pero todo el día no. Hasta que un día tomé la decisión y era tanto el dolor que fui a una tienda de sillas y dije, quiero comprar una silla buena. Y compré esta silla y no importa la cantidad de horas que pase sentado trabajando, no me va a doler la espalda, ni la pierna, ni nada. Me voy a sentir bien. Y a veces la gente se le olvida cuidar este aspecto también de los estudios. Ahora, ¿qué viene para el estudio? Esta sala le estamos diciendo también adiós. Por eso lo estamos también grabando en este momento, porque tenemos un proyecto de mudarnos a un espacio más grande. Sería técnicamente 3 veces más grande. Así que tendría más espacio para incluir otros sintetizadores, micrófonos, parales y también el tratamiento acústico será también un desafío. Estoy todavía dándole vuelta a cuál sería la forma del tratamiento acústico e incluso creo que la única manera de resolverlo sería también estando allí, por lo menos con los conocimientos que tengo, porque tendría un trabajo más importante de difusión que de absorción, porque es bastante grande. Entonces estoy en esos planos, ya tengo los planos, ya he hecho los dibujos y está quedando muy bien. Ya se están trabajando en carpintería, los materiales, y hay que hacer varios cambios físicos en el espacio. Pero vamos para allá y también quiero que formes parte de ese proceso. Tengo estudiantes de producción que me acompañaron el año pasado y en esta nueva etapa también ellos me van a acompañar para vivir la experiencia de mudar el estudio y tener los criterios de dónde se pone el monitoreo, por qué se ponen los paneles de un lado o del otro y aprender de todo este proceso. Espero también me puedas acompañar y lo disfrutes conmigo, y así como me inspiró un día a mí, ver también. De hecho, yo empecé a seguir a Cole Caperón, que es un ingeniero de mezcla brutal de Estados Unidos, de Nashville, porque él compartió su proceso haciendo su estudio, cuando lo hizo como en el piso de arriba de su casa, y eso me llenó de mucha inspiración. Espero este video también esté generando esas buenas emociones y pensamientos en ti. Así que vamos para adelante, te deseo lo mejor y sigamos creciendo juntos. Chao.